O sea, ella va a llorar, va a necesitar algo y yo con este sueño, obviamente lo sabe la gente muy cercana a mí, gente de pequeña, como decía, como por una calle muy empinada. Iba caminando y yo veía el murito, hasta que había de pronto un pedazo de ese muro y unas luchas y unas batallas nocturnas, tonto, y el médico envió 3 milímetros de una medicina. Cuando me pusieron la medicina, yo convulsioné de 3 meses de nacida. Muy buenos días, a mí me iba mejor si no dormía, porque al otro día empataba perfecto. Entonces yo seguía con mi vida normal, funcionando perfecto, 2 o 3 o 5 de la mañana, y a esa hora me metí a bañar, porque no puedo hoy en día acostarme sin bañarme, por ejemplo. Que la gente subestima lo importante que es descansar. Este espacio que tú has creado con Americana de Colchones es lo máximo, porque sí nos da herramientas importantes. Qué felicidad y qué linda presentación, Santi, además, porque cuando hablas de cómo nos conocimos es inevitable momentos tan lindos, porque para mí fue muy importante ese paso en mi vida de estar en Muy Buenos Días y de acompañarlos a muchos de los que seguramente nos están viendo ahorita por esta pantalla. Claro. Nos saludábamos todos los días con Santi. No, y además... Ay, Santi, o sea, esto creo que solamente lo sabe la gente muy cercana a mí. Bueno, Jota, esto era un parto literal, o sea, era un parto diario, porque claro, la madrugada no era cualquier madrugada en mi defensa, era a las 3:30 de la mañana, entonces todos los días, pues primero no es natural para el cuerpo levantarse a esa hora o tener que empezar a funcionar desde tan temprano, y lo otro es que físicamente no se podía, o sea, físicamente era un reto diario, Santi. Y ya Jota y Ned sabían, o sea, todos sabían, como que esta señora no llegó, algo, no lo oyó, hoy no lo escuchó. Miren, ese cuento de los despertadores, pasamos por todos los tipos de despertadores. Yo tenía un despertador, al principio que sonaba como un ganso, que eso despertaba a todo el edificio, menos a mí. Entonces, bueno, eso no funcionó. Después intentamos entonces con el citófono de mi apartamento en ese momento que sonaba, o sea, ustedes se imaginan el nivel y los decibeles de ese citófono. No he escuchado otro citófono igual en mi vida. Me acuerdo como si fuera ayer porque el señor se despertaba, o sea, el señor cuando tenía turno de noche era el que me despertaba todas las mañanas. A tocar la puerta, Santi, es que era un tema físico. Hasta que algún día un amigo me dijo, venga, no, o sea, su problema con la despertada, que la van a echar de ese programa. O sea, la van a echar, la van a sacar porque usted llega media hora tarde, una hora tarde. Entonces me dijo, yo le voy a solucionar la vida. Y me regaló un despertador que era redondito, como de, ¿cómo se llama eso? Como de silicona. Entonces eso vibraba. Entonces a la hora que uno se tenía que levantar vibraba y salía corriendo. Se caía y yo me iba y ya lo apagaba y eso me ayudó un poquito, pero la verdad sí fue un reto diario durante 16 años de mi vida, o sea, realmente me costaba, Santi, y no era falta de sueño, o sea, no era que si me acostaba a las 7 era lo mismo que si me acostaba a las 12, pero la despertada era lo complicado. El tipo de mente que tiene Laura, que vamos a hablar. Yo viví con Jota como 4 o 5 meses y con la esposa, no con Jota, sino con la viví con Jota y en ese momento yo llevaba como, yo en ese momento creo que llevaba como 3 años ya en Muy Buenos Días y en ese momento él logró entender que lo que me pasaba era físico, o sea, él entendió y su esposa entendieron que no era pereza, o sea, era que realmente no lo escuchaba. Entonces, claro, ese ganso que tenía en ese momento sonaba y ellos se despertaban con ese sonido desde el cuarto donde yo estaba y Jota empezaba. ¿Cómo era que me decía? Me tocaba la puerta, ¿no? Entonces me tocaba la puerta y me decía, hora de levantarse, con esa voz, ¿no? Sí. Súper gruesa. Janet, Lalita, ya estás despierta. O sea, hasta que yo no hablaba, me sentaba, salía, me bañaba, ellos no quedaban tranquilos porque podría perfectamente haber contestado dormida. Entonces, esto era un ritual. Entonces, en ese momento entendí un poquito la situación y no era que me pasara nada, porque pues obviamente hay un tema de responsabilidad y entre más amor y amistad, pues más compromiso. Claro. Pero sí me costaba, Santi. O sea, uno nunca se acostumbra. La gente después de 5 años, 6 años me decía, no, pero usted ya debe estar acostumbrada a no dormir, a levantarse a las 3. No, uno nunca. Yo quedé embarazada y yo dije, mi bebé se va a morir porque yo no la voy a oír. O sea, ella va a llorar, va a necesitar algo y yo con este sueño no me voy a dar cuenta. Y entonces durante 9 meses de mi vida duré en una preocupación constante porque yo decía, ¿cómo voy a hacer para despertarme? ¿Cómo voy a hacer? Y resulta que la naturaleza es tan sabia y tan maravillosa y Dios es tan espectacular que esa niña respiraba duro, me despertaba antes de que ella necesitara comer.
Esos son los próximos 6, 9 meses. Ese cambio, digamos que de estructura, porque para mí era una estructura. Yo dormía 12 horas y yo decía, esta niña, Dios mío, ¿con qué mamá va a contar? Y resulta que cuando uno es mamá se prenden un montón de botoncitos, digo yo, que no tiene antes y que tiene que ser así. Así es que, y ahorita lo mismo, si se enferma, ya siento, uno de mamá tiene una cosa que no puede explicar y es el sexto, séptimo, octavo sentido, como quieran decirlo, pero si a ella le está pasando algo o a Nico le está pasando algo como que, no sé, no se siente bien, le va a dar una gripa, como que está incómodo, yo me despierto, siempre. Es que él cuida a los niños, de resto se pierde. De acuerdo. Y eso le puede pasar a Laura Acuña, que ahí se despierta. Además, porque me despertaba sin sueño, ¿sabes? Claro. O sea, uno se despierta activo, realmente como si hubiera dormido 10, 11 o 12 horas. Entonces, no es un sacrificio. Entonces, la gente dice, ay, no, qué pereza no dormir. Es que no es un sacrificio. O sea, uno lo hace realmente porque lo necesita. El cuerpo lo necesita y el cerebro lo necesita. O sea, no puedes no hacerlo. Bien, ahorita dormí. Yo de chiquita, yo tuve, digamos que hablando solamente de sueños, tuve un sueño recurrente de pequeña, como de 7 años, y digo recurrente porque aún me acuerdo perfectamente cómo era. Y era que yo subía como por una calle muy empinada y había un murito, o sea, yo iba caminando y yo veía el murito, hasta que había de pronto un pedazo de ese muro que ya no estaba, y yo veía la luna perfectamente redonda. Recuerdo un cielo azul como el de Americana de Colchones, tal cual, y ya. Y no pasaba nada en ese sueño. O sea, yo simplemente subía, veía la imagen y ya. Eso era todo. Pero era muy recurrente, de hecho, todavía me acuerdo. Y sin despertar. Eso fue una de las cosas que siempre me causó curiosidad. Digamos que ha habido pues varios intentos de descubrir qué es, pero a mí me da un poco de miedo eso, la verdad. Entonces como que nunca he indagado más de la cuenta, pero sí fue un sueño que tuve durante toda mi niñez. La oscuridad, Santi, yo cuando tenía 3 meses de nacida sufría de, ¿cómo se llama esto? Reflujo. Entonces era reflujo infantil, pero era un reflujo inmanejable, ¿no? Pues normalmente los niños natural, y mi mamá me llevó al médico en ese momento y el médico envió 3 milímetros de una medicina. Cuando me pusieron la medicina, pusieron 3 centímetros, Santi. Entonces, yo convulsioné de 3 meses de nacida. Bueno, esto fue obviamente, mejor dicho, TAC después, bueno, una cosa en el sistema nervioso y ver qué había pasado con eso. Finalmente, pues pareciera que no pasó nada. Eso siguió así, eso se quedó así, pero yo sí quedé con una alteración en el sistema nervioso. Entonces, cuando yo estaba pequeñita, yo me despertaba a gritar de noche. Y gritaba todas las noches. Terrores y tenía como nocturnos. unos terrores nocturnos, no era que viera nada ni que hubiera como nada específico, nada muy duro, y eso se me quitó a los 21 años, quiero decirles. Y- No, a mis papás, o sea, yo dormía con uno diferente todas las noches. Con el que me abriera la puerta, ese era. Entonces, normalmente era mi hermana la que siempre se sacrificaba, porque imagínate, dormir con un niño, pues que uno adolescente, pues no es chévere. Pero ella se apiadaba de mí muchas veces. Mis papás a veces también ponían como una camita en el cuarto de ellos. Y lo otro es que no gestionamos bien la salida del cuarto de mis papás, y yo hasta los 4 años dormí con mis papás en el mismo cuarto, 4 años. Pero en esa época no le decían a uno que eso era un proceso, que Colecho, uno tenía lo que llamamos hoy en preparar. día. No, yo dormía aparte, en mi cama aparte, Ah. porque el cuarto... Y eso que cuento de crianza responsable en el cuarto. Y claro, seguramente, digo yo hoy en día, pues eso tiene que ser traumático, porque llevas 4 años de tu vida durmiendo con tus papás. O sea, eso no puede ser como de un día para otro. Eso es igual que el proceso del chupo, del pañal, de todo. O sea, y yo siento que eso sí me afectó un poquito. Entonces, claro, hasta que tuve 21, o sea, ya grande, yo tenía 13, mi hermana salía a rumbear y eso para mí era desesperado. O sea, eso para mí era lo peor, porque yo no tenía con quién dormir entonces, y eran 1000 luces, y entonces me compraban lamparitas para conectar. O sea, no, esto era todo un proceso, Santi, que me pasó. Si tú me preguntas ahorita, yo no hice nada específico, simplemente a los 21, cuando tuve mi primer apartamento de soltera, dije, bueno, ya ahora sí, no puedo dormir con nadie a la luz del primer mes, y dije, no, esto se acabó, o sea, y eso fue lo que me ayudó, y logré como encontrar y me enseñó a respirar para calmarse, ¿no? Para controlar la loca de la casa, que es la mente. Entonces logré hacer eso y me ayudó mucho, Santi, y ahora pues, ahora ya no, digamos que ese miedo fue superado. Bien, mencionar, ve muchas cosas.
tengo la gran fortuna y la bendición de dedicarme a lo que más me gusta, que es este medio del arte, y eso me ha permitido consentir a mi cabeza, ¿sabes? Y digo consentir mi cabeza porque no hubiera podido yo de pronto con un trabajo de oficina, no hubiera sido la mejor haciéndolo ni la más feliz. Y yo siento que esa felicidad y esa adrenalina y esas endorfinas que me produce hacer todo lo que hago en televisión, hacer fotos, a mí me encanta, yo soy muy creativa, a mí me encanta imaginarme y me encanta crear. Entonces me ha permitido este trabajo hacer eso y yo creo que eso ha sido ese peluche para mi cabeza porque realmente no, la monotonía no la puedo manejar, o sea, no, es muy difícil para mí. Entonces creo que hacer esto ha hecho toda la diferencia. Tetero. Tetero de verdad, o sea, cuando yo digo tetero la gente dice, no, un vasito con... No, era tetero con chupo y todo. Hasta los 7 años, porque pues claro, después de 8 y 9 años de mis hermanos, pues yo era casi que la primera otra vez, entonces no solo me consentían mis papás, me consentían mis hermanos también, entonces tetero hasta los 7, o sea, no sé ni qué me da contarlo, pero y eso no lo sabía. Tenemos más por allá. Pero sí. Pero sí, no, pero además lo digo con orgullo porque ahorita que tengo 43, digo, qué delicia poderse haber gozado a sus hijos así y algo que no les va a dañar la... no, es que conmigo hicieron todo lo que no hicieron con mis hermanos, o sea, conmigo fue todo, fue la dormida hasta los 4 años, fue el tetero, pañal también usé hasta los 7 años, que eso sí nunca lo entendí, o sea, porque no era un tema de pereza de pararme al baño ni nada, sino era que yo creo que es un poco lo que hablamos ahorita, o sea, estoy dormida, punto, ¿de acuerdo? Pero sí, ese tipo de cosas, por ejemplo, no estaban tan claras en esa época y tampoco había tantos estudios, entonces era muy difícil, digamos, ¿qué le pasará? Y entonces había 1000 remedios alrededor de eso, y entonces dele de tomar no sé qué, y entonces no, eso había un montón de teorías que ninguna resultó cierta, la única cierta es cuando está activo, también puede estar activo mucho tiempo, que eso es otra particularidad. Entonces, como te decía ahorita, a veces, por ejemplo, en Muy Buenos Días, a mí me iba mejor si no dormía, porque al otro día empataba perfecto. Entonces yo seguía con mi vida normal, funcionando perfecto, sin cansancio excesivo, y ya, ahora, esto me duraba 3 días máximo y a los 3 días y ya el cuerpo, que tengo unos pequeños pecados y unas luchas y unas batallas nocturnas todos los días. Por ejemplo, cambié el tetero de verdad por el exacto, entonces esto es TikTok y Reels porque es que la gente es muy divertida, Santi, y ese es el único pedazo, porque la verdad ese es mi tetero de hoy en día y me fascina, o sea, me fascina, me río sola, entonces como que ese es mi momento de esparcimiento. Entonces en lugar de ver una serie, una película o lo que sea, yo veo Reels y veo TikTok y me parece lo máximo. Y ahorita, yo digamos que a raíz de mi trabajo que empezaba tan temprano y terminaba tan tarde, porque además era demandante, yo en ese momento trabajaba de lunes a lunes literal, o sea, yo trabajaba de lunes a lunes, incluidos los fines de semana. Porque también hay un magazine. Hice hacer RCN, hacía fuera de lugar. Estaba viajando en todo el país, yendo a todos los estadios del país a acompañar a todos los equipos, entonces pues obviamente yo no descansaba nunca. Entonces tuve que entender el sueño muy temprano, Santi. Yo creo que contigo hablamos varias veces del tema. Yo dije, bueno, yo necesito buscar un equilibrio también porque pues se necesita. El descanso entendí muy joven que si me bañaba de noche dormía mucho mejor, independientemente de la hora que llegara, Santi. O sea, yo podía llegar a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, porque también rumbeaba, no creo, pero sí rumbeaba. Entonces, como que, claro, yo llegaba 2 o 3 o 5 de la mañana y a esa hora me metía a bañar, porque no puedo hoy en día acostarme sin bañarme, por ejemplo. O sea, No es duermo. parte del ritual. No duermo, Santi. Todo me molesta. La ¿Así cobija. sea agua fría? Agua, básicamente, y a mis hijos los enseñé igual y les pasa lo mismo. O sea, hoy en día creo que es más por costumbre, porque lo hago desde bebés. No, si no se bañan de noche, duermen muy mal y entonces se despiertan y son todo el peso como que está fresco, como que todo está bien. O sea, cuando uno se baña todo está bien. Entonces, ese es uno de los rituales. Y entendí, por ejemplo, la forma, eso muy recientemente, tengo que decir que eso no desde antes, porque antes luchaba con todos los despertadores, los sonidos, la música. En serio, busquen lo que existe, el despertador que camina existe, búsquenlo. Hoy tenemos, todavía lo venden. Hoy, es que eso es Bravo, porque igual a mí no me servía de nada y eso era tremendo. No, porque además uno no se... Lo hacía. Bueno, y me levantaba mucho mejor, de mejor ánimo, además. Porque te hablaba bien. Gracias a ese conocimiento que tuve que tener del sueño, porque Santi, uno no se da cuenta de lo importante que es dormir bien. O sea, uno dice, sí, anoche me acosté a las 8,
pero no necesariamente descansaste de 8 a 7 de la mañana, o de 8 a 5, o de 8 a 4, o de 8 a 6. Uno puede estar en la cama, pero descansar es muy difícil, y esas son chéverísimas y todo, pero por ejemplo, a veces la sensación de dejar el televisor prendido y de que uno se acuesta pensando que el televisor está prendido y que está prendido y que en algún momento hay que apagarlo y como que ese sueño no lo deja, no te deja descansar. Eso está, pero no está descansando. Y lo otro que aprendí después de descubrir la mente que tengo es yo por favor, es difícil, Santi, es difícil, pero ya yo vamos a conozco a contar Laura por qué. bien, la acompañé y la admiré. No sé si es un halago o no, pero voy a tomarlo como un halago. No, porque... como así. Sí, obviamente. sí. Eso hace parte también digamos que de la vida. Digamos que uno, lo que yo decía ahorita, subestima ese momento en el que uno entiende. Y hay que quitarle el muñequito con el que duerme porque ya tiene 7. Colegio grande. Entonces, mis hijos, quiero decirles, Nicolás no, pero Elena sí duerme con un osito que le hizo mi mamá, se lo hizo ella misma, de pequeñita. Entonces es como una mini cobijita con una cabeza de un Bonnie, de un ¿cómo se llama eso? De un conejo. Y lleva 9 años con él y todos los años me dice, el año entrante sí dejó Bonnie, el año entrante sí dejó, y nunca lo deja. Y yo tengo 0 problema con eso, porque siento que si a ella la hace sentir bien y la hace descansar la cobijita que tiene, pues que la tenga. O sea, lo más importante es eso, poder levante relajado, tranquilo, sereno, porque el cortisol en esa hora de la mañana es completo. Es total, y en las mujeres más aún. Entonces yo descubrí que a diferencia de lo que todo el mundo le dice a uno, que cierre todo, que todo esté oscuro, baje, ponga 7 blackouts, que no se vea nada, a mí no me funciona. A mí me funciona dejar la ventana abierta. Si llega, a mí me despierta Simona, tengo que decir, Simona es la perrita. Entonces la pastora alemán entra a mi cuarto y se sube a la cama y empieza a darme besos, y así me despierto yo hoy en día. Pues con besos siempre se... Y veo ya clarito y veo todo con la luz del día, y descubrí que eso me funciona mucho mejor. Cuando hay un ruido fuerte, cuando hay una alarma, así ponga la música que más me gusta, ya el solo hecho de que empiece a sonar de un momento a otro, a mí me cambia el genio, la vida, la energía, la forma de trabajar, la forma de relacionarme, todo, Santi. O sea, yo descubrí que como me despierto es mi día. O sea, la luz que vaya creciendo. No, mentiras. Ahora me acuesto ahora, no mentiras. No, pero a veces sí, para que les digo que no. Pero no. La verdad, no he tenido, aparte de cuando mis hijos están enfermos o se sienten mal o algo, que sí pasa, niñas, esa época pasa. A los 7 años es otra cosa. O sea, ese chip hace así y esos niños no vuelven a enfermar nunca. Sí pasa, tengan paciencia. Pero sí, hasta los 7 es difícil. Pero claro, la diferencia es que cuando uno se levanta por temas maternales, por temas que tienen que ver con los hijos, otra vez enfermo, no. Uno se levanta activado, sin sueño, con la energía perfecta. Entonces tampoco te das cuenta, porque finalmente tu cuerpo lo hace naturalmente. Pero ahora lo que hago, Santi, es que, lo que te digo, 0 ruidos fuertes, la luz del día me ayuda un montón. Y despertarme como tranquila con todo. Me sirve, por ejemplo, dejar las cosas listas, que la despertada es solamente el momento. Dejen de jugar, por favor, bañense, vamos a llegar tarde al colegio. Todo eso hace parte del despertar. Y yo descubrí, por ejemplo, que lo satanizaban un montón y me lo renegaban. O sea, de verdad, como que sentía a Simona, pues sonaba la alarma y esto era cada 10 minutos yo haciéndole así. Cada 10 minutos, cada 10 minutos. Pero a mí no me funcionaba despertarme de una porque no era capaz tampoco. Entonces a mí esto sí me funcionaba, o sea, yo sentía que era como una manera de irme despertando de a poquitos, y a mí me funcionaba. Hasta que descubrí el otro método que pues para el resto de la humanidad es mucho más cómodo. No tener el sonsonete cada 10 minutos de un despertador, eso puede ser enloquecedor. Entonces, claro, la gente dice, pero ¿por qué si duras media hora despertándote? Pero no es eso, es la sensación de despertarse en un tiempo prudente para mi cabeza. Depende porque... ¿Del partner? Bueno, también, pero no, depende más que del partner, que también tiene que ver, pero no solamente eso, sino del sitio donde estés, Santi. Por ejemplo, me gusta tener pijamas completas, o sea, pijamas de pantalón, pero en mi casa no la logro. O sea, en mi casa me da calor, me empieza a incomodar, me dan ganas como de todo. Entonces, son como vestiditos corticos, como de tela de camiseta,
porque no puedo con nada que pique, que moleste, que sienta como duro, ni nada. O sea, ni cobijas, ni almohadas, ni sábanas, ni nada. O sea, nada que pique. Todo que sea suavecito, todo que sea como al tacto agradable. Entonces pueden ser muy lindas, pero incomodísimas y no. Ahora por sus noches. Dios. Bueno, Santi, lo primero es que tengo que contarles que duermo con 2 almohadas. Entonces, una es la de la cabeza, esta, que además es de Americana de Colchones. Y es de menta. Es de menta, es verdad, y me costó un cuello ortopédico 15 días en algún momento de la vida que me trataste tú, de hecho. Sí. No sé si te acuerdas. Sí, por supuesto. Que me recomendaste además a un ortopedista súper bueno que me quitó eso, pero duré con un cuello ortopédico 15 días por dormir mal. La gente piensa que no es importante y es muy importante. Entonces, a raíz de eso, bueno, tengo que decir que a raíz de mis embarazos. Entonces, esta almohada viene aquí y esta almohada viene en la mitad de las piernas, Santi, porque desde los embarazos me pareció delicioso. No, pero Ahora, ¿sabes qué pasa? Que la columna queda adecuada, en lugar de quedar doblada, y esto quita el dolor de espalda. Es el mejor tratamiento para el dolor de espalda. Y Dormir. duermo feliz y dichosa de la vida hasta las 6 que me levanta mi perro y mis niños. Y ya. Todos los días, así. Deli. Así duermo, Santi, así. Bueno, tú tienes Oye. también colchones de Americana, ¿no? Pero por supuesto, y la cama también. Esta base la tengo, esta base ajustable, que es ¿Qué lo tal máximo. la gravedad cero? No. O sea, es todo lo que está bien. Además, les voy a decir, mis hijos ya saben cómo funciona. Entonces, esto es un niño aquí, otro niño aquí, y esto empieza en mamá. Ponme masajes. Vamos a poner masajes. Vamos a poner masajes. Aprovechar Y que esto no está empieza Nicolás ni Elena. que tengo la cama para mí sola, pero sí es delicioso. Y sabes que, Santi, creo que la base ajustable. Por ejemplo, ahorita que viene el mes de la mujer, el mes de la madre, todos los meses son realmente de las mamás. ¿Cómo hubiera querido tener esta base lactando, por ejemplo? Cuando los niños están pequeños, esto es todo lo que está bien porque, claro, no le toca a uno levantarse, puede quedar sentado, no le toca poner Sí. a uno 1800 almohadas atrás, cojines y de todo lo que se imaginen para poder lactar bien o para poder dar el tetero bien, sino que ya está uno sentado, o sea, realmente tiene una postura apropiada para eso. Entonces, me hubiera encantado, por ejemplo, en los últimos meses de gestación, haber tenido esta cama así, porque es que les voy a decir que cuando uno tiene 8 meses, Santiago, esto es, o sea, es reflujo, es un montón de cosas. Entonces uno duerme muy cómodo así, ya puede dormir, ¿no? Puede respirar. Puede respirar. El abdomen baja. Todo. Y lactando, o sea, los últimos mesecitos también, los primeros mesecitos de vida de los bebés, que es tan demandante, Santi, hubiera querido que alguien me hubiera regalado esta cama ajustable. Ya me tocó para la parte de la niñez, pero no importa, ya la disfrutamos los 3. Hasta los perros caben. No, y todo los perros, todos se suben a mi cama. O sea, mi cama es la cama comunal, la de todo el mundo, pero me encanta, la verdad. Y ya duermes, que es lo que es más importante, y cambia la vida. Cambia la vida, le cambia a uno el desempeño, Santi. Uf. El desempeño en la vida, profesionalmente, como mamá, como ser humano, porque es que cuando uno no duerme vive emberracado todo el día. Hay una cosa que yo le digo a los pacientes, cuando uno come mal se entera a los 10 años, cuando duerme mal se entera ese día. Ese día o al día siguiente, y Sí. no solo uno, el resto de la humanidad también. Eso sí es peor, porque los que están al lado lo sufren. Total. No solo cuando roncan, que es la mala noche, sino cuando al otro día se está así, total. mucho más irritable y menos tolerante. Sí. Esto es clave. Como dormamos, nosotros nos vamos a sentir. Para mí es el sueldo de cada noche. Cada noche que uno duerme tiene recursos para reparar lo que hizo en el día y tiene energía, recursos para el día siguiente. Vamos a poner la gravedad cero aprovechando que no están los hijos. Ay, sí, para yo disfrutarlas. Yo no soy de hacer ejercicio, pues ahora sí me ha tocado, digamos que hay una época en la vida donde a uno le toca empezar a hacer cosas que no he hecho antes, como ejercicio juiciosa, y la gravedad cero ha sido, Santi, espectacular. Porque entonces uno llega, yo llego, me relajo, vemos un capítulo del Chavo que le fascina a mis hijos, entonces en ese capítulo nos ponemos en gravedad cero para recuperar un poquitico de, como de energía después de haber hecho pues pesas, que es lo que tengo que hacer ahora, y me va muy bien, Santi. O sea, realmente uno subestima el poder que tiene la posición del cuerpo para generar energía, para estar bien, para tener una sensación de bienestar. O sea, uno subestima eso y cuando lo tiene, se da cuenta que la vida es otra. Nosotros tenemos 7 sentidos, 5 para afuera, pero cuando estamos dormidos hay 2, que es el interoceptivo. No vemos nada, oímos pocas cosas, bueno, olemos el aroma que tengamos, pero lo que es importante es que cuando uno está bien acomodado, el cuerpo entra en modo capacidad de reposo y capacidad de reparación. O sea que la postura no es anecdótica, es la sensación de bienestar. Esto se llama propiocepción y tú lo tienes claro y ojalá lo tengan claro todas las personas que nos acompañaron.
Santi, gracias por invitarme a la cama, a tu cama. Bueno, nos hemos divertido. Mucho mejor. Tus creativos. Entonces, No se ven. Y bueno. uno se pone esto de noche para ver pantallas y televisión. Sí, y la ya. idea es ponerse, por lo menos ve mucho, es importante despertarse con luz. Entonces, esta... Pero además aquí hay, mira, aquí hay aroma. Eso es lo otro. Sí. Me gustan los aromas ricos, Santi. Yo Técnicamente la Universidad de Harvard dice que uno debería dormir a la luz de una vela, como se hacía en la... No, porque es que la luz azul es el mismo con la luz de la llama que es rojo, naranja, amarilla, que está desde los... Razón, a mí me fascina prender velas y a veces se quedan prendidas, te quiero decir. Bueno, no, están súper bien. No, dejen velas prendidas por ahí así que a la loca no. Eso tiene unas cosas de seguridad y son claro, velas de persona... duerme. A mí me arrulla eso, Exacto. Santi. Da las adultos mayores y en los niños, en los pueblos, uno lo... Santi, pero entonces yo no estaba tan equivocada, ¿vieron? Y vieran lo que pelean con mi vela en la casa. Ah, no, que por qué la vela prendida, que toda la noche, que eso no duerme uno bien. Sí duerme uno bien, es delicioso. Imagínense ustedes, ven, entonces la luz no está tan mal. Pero sí, Santi, te felicito, te quería decir que te felicito por este gran espacio porque la gente subestima lo importante que es descansar, no dormir, porque digamos que cuando uno duerme, a veces no duerme ni bien, porque duerme con pesadillas en la mitad, duerme reviviendo lo que está preocupándolos en el día a día. Y eso no es descansar en realidad. Entonces, este espacio que tú has creado con Americana de Colchones es lo máximo porque sí nos da herramientas importantes para aprender a descansar, a desconectarse de verdad. Entonces, te felicito. Ay, Siempre has sido ambicioso, disciplinado y muy talentoso. Y bueno para los medios de comunicación. Él decide a veces no hacerlo, pero la verdad es que este es tu vida, Santi, este es tu espacio. J era buen olfato. Entonces, sí. eso sí, nunca se equivoca o nunca se equivoca. No, pues él me conoció ese día. No se equivocó. Ahí nos quedamos. Santi, te felicito por este espacio, además porque hablar de los sueños de todos los ángulos como lo has hecho tú ahorita me parece maravilloso. Bueno, y muchas gracias.